La noche era helada, y el viento silbaba como un fantasma en la carretera solitaria. Mateo avanzaba despacio, absorto en sus pensamientos, cuando de repente, algo llamó su atención en el borde del camino. Frenó bruscamente y miró hacia el lado. Allí, a la luz de sus faros, vio a una pequeña figura que se encogía en la nieve. Era una niña, sucia y temblorosa, con una herida sangrante en el brazo. Sin pensarlo, Mateo bajó del coche y se acercó a ella. Niña, niña. ¿Qué te ha pasado?, preguntó mientras se arrodillaba a su lado. La niña levantó la mirada, con el rostro pálido y la respiración irregular. Me caí del árbol, susurró, apenas audible. Mateo no tenía hijos, pero la compasión lo llevó a actuar rápido. Examinó su brazo herido y notó que necesitaba atención inmediata. Decidió llevarla a su casa, aunque no era médico, tenía conocimientos en primeros auxilios, y su hogar estaba mucho más cerca que el hospital. Durante el camino, la niña se quedó en silencio, mirando por la ventana con ojos grandes y oscuros, como si el paisaje le fuera ajeno. Mateo intentó romper el silencio. ¿Dónde están tus padres? ¿Cómo te llamas? No tengo padres. Me llamo Sofía, contestó, con voz baja. La respuesta hizo que Mateo se tensara. ¿Una niña pequeña, sola en la noche y sin nadie que la esperara? Algo no cuadraba, pero decidió no insistir. Primero, debía atender la herida. Al llegar a su casa, Mateo llevó a Sofía al estudio, donde mantenía un pequeño botiquín de primeros auxilios bien equipado. Mientras trataba la herida, notó algo extraño. Bajo la piel lastimada de su brazo había una pequeña placa metálica. La niña no parecía sorprendida por su hallazgo, al contrario, parecía esperarlo. No soy como los demás niños, murmuró, como si hablara para sí misma. Mateo frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? Pero en lugar de preguntar, se concentró en limpiar y coser la herida con sumo cuidado. La niña no mostró dolor ni miedo, lo cual le pareció desconcertante. Terminado el procedimiento, Mateo la ayudó a instalarse en una pequeña cama de la habitación de invitados. Descansa, Sofía. Mañana veremos cómo está tu herida. Ella asintió, cerrando los ojos sin más. Mateo se retiró a su dormitorio, pero no pudo dormir. Las palabras de Sofía resonaban en su mente, y la sensación de que había algo oculto bajo su aparente fragilidad no lo dejaba tranquilo. La mañana siguiente, Mateo despertó temprano. Se dirigió al cuarto de Sofía, pero al abrir la puerta, no encontró a la niña en la cama. Su corazón dio un vuelco. ¿Se había marchado? Buscó por toda la casa hasta que la encontró en el salón, de pie frente a una fotografía antigua colgada en la pared. ¿Quién es ese?, preguntó Sofía, señalando la imagen de una mujer joven con una mirada dulce. Mateo se detuvo en seco. Esa foto era de su hermana, Carla, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. Nadie había vuelto a saber de ella, y su ausencia era una herida abierta en su vida. Esa es mi hermana, dijo, sin poder ocultar la tristeza en su voz. Desapareció hace mucho tiempo. Lo sé, murmuró Sofía, y sus palabras hicieron que Mateo sintiera un escalofrío. ¿Cómo puedes saberlo? La niña lo miró a los ojos y respondió en un tono apenas audible. Carla. Carla fue quien me dejó aquí. Mateo sintió que el aire se volvía denso. Las palabras de Sofía sonaban extrañas, casi imposibles de entender. ¿Qué quieres decir con que Carla te dejó aquí? ¿La conoces? La niña sintió y comenzó a relatar lo que parecía una historia sacada de un sueño o de una pesadilla. Dijo que Carla había sido parte de un experimento de ingeniería genética y que Sofía era el resultado de esos estudios, una creación destinada a ser especial. Según Sofía,
Carla había huido del lugar donde trabajaba cuando descubrió las intenciones reales de los responsables del proyecto. No buscaban ayudar, sino crear una generación de niños mejorados. Mateo intentó contener su incredulidad. ¿Ingeniería genética? ¿Niños mejorados? Todo sonaba irreal, pero las palabras de la niña tenían una convicción inquebrantable que le resultaba desconcertante. Carla, me dijo que te buscara si alguna vez me encontraba sola, continuó Sofía. Ella me cuidaba, pero un día, se fue. Mateo sintió una mezcla de emociones. ¿Había su hermana, entonces, tenido contacto con esta niña y dejado instrucciones de que lo encontrara? La idea era absurda, pero, por alguna razón, Mateo no podía ignorar la certeza que parecía emanar de Sofía. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se pasó horas buscando información en su computadora, tratando de encontrar algún indicio que confirmara las palabras de Sofía. Encontró viejas notas de Carla, artículos de investigaciones genéticas y un par de referencias a una clínica de investigación que se había mantenido en secreto. Todos los caminos parecían llevar a un solo lugar, a un laboratorio abandonado en las afueras de la ciudad. Al amanecer, decidió llevar a Sofía con él a aquel lugar. Si había algo más detrás de esta historia, quería saberlo. Al llegar, encontraron el edificio desierto y en ruinas. Mateo se internó en el lugar mientras Sofía lo seguía, sin decir una palabra. El laboratorio estaba abandonado, pero no vacío. Mateo encontró antiguos documentos y una serie de archivos que contenían referencias a Carla, junto con un registro de sujetos de prueba con características genéticas alteradas. Y ahí, en medio de esos archivos, apareció el nombre de Sofía. Proyecto Sofía, decían los documentos. Mateo apenas podía leer las palabras, era como si su cerebro se resistiera a comprender la realidad de lo que estaba ante sus ojos. Según los documentos, Sofía no era una niña común, había sido creada en aquel laboratorio como parte de un experimento de genética avanzada. Mateo sintió una mezcla de horror y fascinación al leer que Sofía poseía habilidades especiales, una inteligencia superior y una capacidad para resistir el dolor físico, entre otras cualidades. Ella era producto de una investigación clandestina que su propia hermana, Carla, había intentado detener. Tu hermana me salvó, dijo Sofía, observando el lugar con una mezcla de tristeza y familiaridad. Pero cuando ellos la descubrieron, Carla se fue y me dejó sola. Mateo no sabía qué pensar ni qué sentir. Al regresar a casa, se dio cuenta de que ahora tenía una responsabilidad inesperada y, a la vez, inquebrantable. Sofía era la última pieza de un pasado que su hermana había intentado proteger, y él no podía abandonarla. Con el tiempo, comenzó a enseñarle a vivir en el mundo, no como una creación de laboratorio, sino como una niña de verdad. Sofía aprendió a jugar, a estudiar, a hacer amigos. Mateo la inscribió en la escuela, y poco a poco, el recuerdo de Carla y la verdad sobre el origen de Sofía dejaron de ser algo perturbador y se convirtieron en un motivo de gratitud. Había algo en aquella niña que le recordaba a su hermana, algo que le hacía sentir que Carla no se había ido del todo. Sofía trajo alegría y propósito a la vida de Mateo, y con el tiempo, se convirtió en la hija que nunca tuvo. Los años pasaron, y Mateo nunca compartió la verdad completa sobre Sofía con nadie. Ella creció en un hogar lleno de amor y, aunque nunca dejó de saber que era diferente, aprendió que su verdadero origen no definía quién era. Sofía, en secreto, mantenía la memoria de Carla viva, agradeciendo cada día por aquella noche en la carretera en la que Mateo la rescató. Porque, aunque su vida comenzó como un experimento, fue el amor y la compasión lo que realmente la convirtió en quien era. Mateo entendió que el legado de su hermana no era solo el misterio de Sofía, sino la enseñanza de que la familia no siempre está unida por lazos de sangre, sino por la voluntad de amarse y cuidarse sin importar las circunstancias.